Cuando caminamos por las iglesias de México, rara vez nos detenemos a mirar los rostros de los ángeles tallados en piedra o los colores de las flores a los pies de las vírgenes. Pero si observamos con mucho cuidado, notamos que hay algo más, algo que no llegó de Europa, sino que ya estaba aquí. A ese fenómeno lo llamamos sincretismo y es quizás la mayor fuerza de creatividad y de resistencia en nuestra historia. Bienvenidos a Memoria Viva, documentales históricos de México. Coincidencias que facilitaron la evangelización durante la conquista en México. El sincretismo no fue un pacto amistoso, fue el resultado de un choque en donde dos universos se negaron a desaparecer y terminaron convirtiéndose en uno solo. Nuestra historia cambió de golpe en 1519. El horizonte se llenó de barcos y el aire de un sonido desconocido, el metal de las armaduras. La llegada de los españoles trajo consigo la caída de grandes imperios, pero tras las ruinas de Tenochtitlan comenzó una batalla mucho más difícil. No era una lucha solo por el oro, sino por el alma de los indígenas. La evangelización se convirtió en el verdadero motor de la colonización. Los frailes llegaron con la cruz en alto, convencidos de que estaban rescatando almas, pero se toparon con una muralla de creencias indígenas politeístas. Sin embargo, en medio de toda esa imposición, ocurrió algo muy fascinante. Empezaron a surgir puentes. No solo con la fuerza fue lo que permitió que la nueva fe quedara en ellos, sino una serie de coincidencias tanto culturales como religiosas entre ambas ideologías que parecen puestas por el destino. Los pueblos indígenas no eran solo una hoja en blanco, ya que conocían la importancia del sacrificio, el rito de la confesión ante la diosa Tlazolteotl, y sí, el uso del incienso para hablar con el divino. Tenían una cosmogonía donde el agua purificaba y los mártires alimentaban al sol. Todas estas similitudes permitieron que la colonización avanzara. Al encontrar similitudes de su propio mundo en las historias de los santos y de Cristo, muchos pueblos no sintieron que estaban adoptando una fe lejana, sino traduciendo la suya a un nuevo lenguaje. Esta mezcla social nos lleva a la pregunta ¿por qué la evangelización fue relativamente rápida en algunos pueblos indígenas? Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas ya tenían religiones muy organizadas y complejas, pues ellos creían en diferentes dioses relacionados con la naturaleza, el sol, la lluvia, la guerra y la vida. Además, realizaban rituales, ceremonias y ofrendas para mantener el equilibrio del mundo espiritual. Aunque el cristianismo era una religión diferente, existían algunas similitudes que hicieron que ciertas ideas fueran más fáciles de comprender para los indígenas. Un ejemplo es que muchos pueblos creían en un dios principal o en seres superiores con gran poder, algo parecido a la idea de un dios supremo en el cristianismo. También tenían la creencia de que existía la vida después de la muerte, lo cual se relacionaba con las ideas cristianas sobre el cielo y el alma. Otra coincidencia importante era la realización de rituales. Los indígenas estaban acostumbrados a ceremonias, cantos, celebraciones espirituales, así que algunas prácticas cristianas no les parecían completamente extrañas. Gracias a estas similitudes, el cristianismo no fue visto como algo totalmente nuevo, sino como una religión que podrían relacionarse con ciertas creencias que ellos ya conocían. Sin embargo, no solo las creencias influyeron, también influyó el contexto en el que vivían en ese momento. Pues para entender por qué el cristianismo fue aceptado, debemos mirar más allá de la fuerza. Debemos mirar el colapso del mundo. La conquista no fue solo un cambio de gobierno, fue una crisis estructural profunda. Las guerras constantes, la llegada de enfermedades desconocidas y la caída de los grandes centros de poder, como el Imperio Mexica, dejaron a las poblaciones indígenas en una situación de extrema vulnerabilidad. Se rompió su orden político y con ello su seguridad cotidiana. Ante este caos, la población vivía en un estado de incertidumbre y miedo constante. Buscaban desesperadamente explicaciones y sobre todo una esperanza que les permitiera sobrellevar la pérdida de sus estructuras tradicionales. Es aquí donde el cristianismo se presenta no como una imposición, sino como una alternativa, la cual ofrecía un nuevo marco de consuelo ante un mundo que literalmente se estaba derrumbando. Pero además de estas circunstancias, también influyó mucho la forma en que los misioneros transmitieron el mensaje. Cuando los misioneros llegaron a América, se enfrentaron a un desafío monumental: cómo transmitir una fe nacida en el Mediterráneo a civilizaciones con una cosmovisión totalmente distinta. No fue un
proceso de copiar y pegar. Para que el mensaje tuviera sentido, los evangelizadores tuvieron que convertirse en los primeros antropólogos y lingüistas del continente. La evangelización no se limitó a los sermones. Los misioneros entendieron rápidamente que si querían ser escuchados debían adaptarse de 3 formas clave. Como punto principal, el lenguaje. Los frailes no solo enseñaron español, ellos aprendieron las lenguas indígenas como el náhuatl o el quechua, traduciendo textos sagrados para que la palabra resonara en el idioma del corazón de la gente. El arte como puente. Ante la barrera del idioma inicialmente se usaron imágenes, teatro y música. Las pastorelas y las danzas se convirtieron en herramientas pedagógicas donde se presentaba la lucha entre el bien y el mal. También estaba el contexto. No explicaban conceptos abstractos europeos. Usaron elementos cercanos a la cultura local para dar sentido al cristianismo, aprovechando la conexión de los indígenas con la naturaleza y los ciclos agrícolas. Sin embargo, este proceso generó un resultado fascinante y no siempre planeado: el sincretismo. En lugar de que las creencias indígenas desaparecieran por completo, muchas se entrelazaron con el cristianismo. Las antiguas deidades no se olvidaron, sino que se enmascararon o se fusionaron con figuras cristianas. Por ejemplo, tras la conquista en 1521, los frailes españoles demolieron el templo de Tonantzin y en 1525 construyeron una ermita católica dedicada a la Virgen María en el mismo lugar. Esto fue un proceso de sincretismo religioso, ya que se fusionaron creencias cristianas con tradiciones indígenas para facilitar la evangelización. Así que la veneración a la Madre Tierra o Tonantzin encontró un nuevo rostro en la Virgen de Guadalupe. Fue una resistencia cultural silenciosa donde lo viejo y lo nuevo aprendieron a convivir en un mismo altar. Al final, el enfoque de la evangelización terminó siendo un proceso de fusión cultural. Lo que hoy vemos en las fiestas patronales, en los altares de muertos o en la música no es puramente europeo ni puramente indígena. Es algo nuevo, una identidad híbrida que define a todo un continente. La fe se transformó en el vehículo para crear una cultura mestiza. Esto nos permite entender que la evangelización fue un proceso complejo que combinó distintos factores, desde la imposición y la resistencia hasta la creatividad y la adaptación. Al final, somos el resultado de esta mezcla de mundos que, aunque chocaron, terminaron por fundirse. Todo esto nos permite entender que la evangelización fue un proceso más complejo de lo que parece. Lo que hoy llamamos México no nació de una simple victoria militar, sino de una profunda necesidad espiritual. Para entender nuestra identidad debemos mirar hacia atrás, a ese momento en que las creencias mesoamericanas estaban tan arraigadas a la importancia de lo sagrado y en una organización religiosa que regía cada minuto de su vida, se enfrentaron a un vacío. Tras la caída de los grandes imperios, no solo se derrumbaron los templos, se derrumbó el sentido del mundo mesoamericano. En ese contexto histórico de desolación, los pueblos indígenas necesitaban nuevas respuestas para sobrevivir al trauma de la conquista. Fue ahí donde la labor de los frailes y misioneros encontraron un terreno fértil, no solo por la fuerza, sino por una asombrosa capacidad de adaptación cultural. Los misioneros más astutos comprendieron que no podían solo borrar el pasado, así que decidieron construir sobre él. Utilizaron las imágenes sagradas como un lenguaje universal, sustituyendo los antiguos glifos por óleos y esculturas. Pero el corazón de esta transformación fue la capacidad de los propios indígenas para encontrar coincidencias entre sus dioses y el cristianismo. El sacrificio, que era la idea después de la vida y la muerte, y la devoción por la Madre Tierra encontraron una nueva imagen, la Virgen de Guadalupe. Ella es el sincretismo hecho carne. En su manto no solo vemos iconografía católica, vemos el sol, las estrellas y los colores que hablaban directamente al corazón del mundo náhuatl. Ella no fue solo una herramienta de evangelización, sino el puente que permitió a los vencidos recuperar su dignidad, integrando elementos de ambos mundos para crear algo que ya no era ni puramente español ni puramente indígena, sino profundamente mexicano.
de los principales problemas con los que se encontraron los misioneros para realizar la evangelización de los pueblos indígenas fue el gran número de lenguas que se hablaban en el territorio mesoamericano, como el náhuatl, el huasteco, el otomí o el tarasco. Sabían que debían aprender esas lenguas para poder realizar la predicación, y muchos de estos misioneros se dedicaron al estudio de dichos idiomas. La evangelización logró ser un poco más rápida, ya que comenzaron a verla como una traducción. Aprendimos a rezarle a los mismos dioses con nombres distintos, asegurándonos que, a pesar de la destrucción, lo sagrado permanecía intacto entre nosotros. Al final, el sincretismo no fue la pérdida de una esencia, sino la victoria de la memoria, porque un pueblo que logra esconder su fe en los ojos de sus conquistadores es un pueblo que nunca fue derrotado del todo.